Barro de Dios, Ministerios Ebenezer. Presenta la restauración de todas las cosas por el pastor Héctor de los Santos desde Estados Unidos. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Santos. Estamos aquí pastoreando Ministerio Tabernáculo Profético de Dios y damos gracias a Dios por este bello momento y este bello tiempo. Estamos nuevamente, ¿verdad?, aquí con ustedes y vamos a impartir hoy, vamos a compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es muy importante y puedo darme cuenta que es muy necesario. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, hablando del tema. Y hoy se titulaba El espíritu de Elías, ¿verdad? Pero el subtítulo habla de el espíritu de Jezabel. Pero más que nada yo quiero empezar a desarrollar el tema donde habla el espíritu de Elías número 4. Y cuando habla el espíritu de Elías, vamos a la referencia en Malaquías 4, 5, 6, que dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Dice: antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Qué tremendo lo que nos está hablando, ¿verdad? Porque él está anticipando y está diciendo antes que venga el día. Tenemos que poner mucha atención, amados hermanos, pastores, amigos que nos sintonizan, antes que venga el día de Jehová. O sea, antes que venga la gran tribulación. Estamos hablando que viene a representar el espíritu de la tribulación también en Elías. Y es tremendo porque está hablando que es una unción de restauración en todos los aspectos. Porque cuando se restaura un corazón, se restaura muchas áreas. Se restaura la mente, se restaura el alma, el espíritu. Y volviendo a Malaquías 4:5, tremendo que habla aquí: he aquí yo os envío. Qué tan importante es ser enviado. No solamente nosotros ir sin autorización, sin tener una cobertura, sin tener el llamado y sin tener la autorización celestial. Dice: yo aquí os envío el profeta Elías. Era tremendo cuando tú eres enviado, y cuando eres enviado por Dios hay un respaldo, y lo está haciendo, y dice: y hará volver el corazón. Entonces tenemos que poner en énfasis la palabra enviar, también la palabra volver y sobre todo el corazón. Que hoy en día, si nos damos cuenta, estamos viendo que el corazón necesita ser restaurado. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que entender que es muy importante una restauración. Y está hablando de la familia también, está hablando de los padres con los hijos con los padres, relaciones que se han perdido y que se han perdido de una manera triste, porque si vamos a los tiempos anteriores había un mayor respeto, había una mayor honra hacia los padres y de los padres hacia los hijos y viceversa. Pero es tremendo que la unción que va a restaurar en todos los aspectos es a través del espíritu de Elías. Y yo quiero que usted me acompañe y vamos a entrar cuando dice: clamemos por el espíritu de Elías. Y creo que tenemos que hacer un clamor sobrenatural y clamar y unirnos para clamar, porque es necesario. La misma palabra dice que en los últimos tiempos se enfriaría el amor a causa de la maldad. Entonces quiere decir que hay un corazón que se enfría, hay un corazón que necesita ser restaurado. Hay el hombre, la mujer, el padre, el hijo tiene que ser restaurado, y tenemos que clamar por este espíritu, porque necesitamos que la unción del tiempo final, que se es representada a través del espíritu de Elías, es la unción del tiempo final que necesitamos para poder soportar los tiempos difíciles, para poder entrar a entender ahora sí el corazón de Dios, que sea el corazón de Dios en nosotros. Mire, tremendo. Dice: la unción especial para estos tiempos. Y tenemos que poner mucha atención. No es solamente de lo que a veces nosotros creemos, sino y lo que tal vez pensamos, sino que hay una unción de identidad ministerial.
Cuando alguien te da una identidad y te dice, tú eres un ministerio profético, eres un ministerio evangelístico, un ministerio para formar pastores, etcétera, etcétera, y abrir y cerrar cielos. Dice, cuando hay una unción de identidad, te da la capacidad o te entrega la llave para poder abrir los cielos, para poder cerrar cielos. O sea que debe haber identidad. Alguien que no tiene identidad, nadie lo respeta. Alguien que no tiene identidad no tiene este gobierno, no tiene autoridad. Cuando habla de identidad o de unción de identidad, tenemos que mirar que está hablando de un gobierno, de una autoridad, de una autorización ministerial de parte de Dios. Amén. Y ese es un punto número uno, que nos debemos de identificar en lo ministerial. Nos tenemos que identificar en la unción que Dios ha derramado y la unción que está sobre nosotros. Y la otra definición, una unción, en la definición determinamos destino. En la unción es una definición o un afirmamiento que determina un destino. Cuando tú eres ungido, te está destinando Dios a un propósito, a un trabajo en específico, como lo hizo con Elías, como lo hizo para él levantar a un Eliseo y hizo para destruir a aquellos falsos profetas, amén. Pero también la unción de guerra es para confrontar. Entonces tenemos que mirar que tenemos que tener identidad, estar definidos, ¿verdad? Estar definidos que somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, y que también nos da la capacidad de tener una unción de guerra para confrontar los ataques del enemigo. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Pero también tiene que haber en esta unción la unción de intercesión. Qué importante es. Si yo no puedo interceder, o sí puedo interceder, pero si no tengo identidad, la intercesión nada cuesta, nada vale, pues, porque yo estoy intercediendo y dicen, ¿y quién es ese que intercede? ¿Quién es ese el que habla? Porque no hay una comunión, no hay y tampoco una definición. Y definición quiere cuando tú te afirmas en un ministerio, cuando tú te afirmas a servirle a Dios completamente, que solamente le sirves a un Dios, porque dice la palabra que no podemos servirle a dos señores, ¿no? Entonces aquí nos está dando identidad para que nos definamos. Y después de tener la definición con identidad, nos da el empoderamiento para ser guerreros, y de ahí para ser unos intercesores con autoridad y poder ser escuchados, para entrar a una unción profética. Cuando entramos en identidad y definición, que es obediencia para mí, es entrar a ser un guerrero, interceder, entramos a una unción profética, que vamos a declarar, vamos a determinar algo que Dios nos está revelando, y entonces vamos a mirar que en esto el Señor se está glorificando de gran manera. Pero mire algo más. Hay una unción de restauración que está hablando del espíritu de Elías. Él hará volver el corazón. O sea, restauración de todas las cosas, pero principalmente del corazón. Cuando usted tiene un corazón sin odio, sin venganza, es un corazón de amor, es un corazón de entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene el tiempo de una restauración. Si tú decías qué está pasando en mi casa, en mi ministerio, viene la restauración. Por eso debemos clamar al espíritu de Elías. Y en el número 7, unción de adoración. Qué tremendo. No podemos adorar si no hay una restauración. ¿Cómo vas a adorar al Dios vivo cuando tienes un resentimiento, cuando estás peleando uno con el otro, cuando no tienes paz? Por eso debe haber una unción de restauración para entrar en la unción de adoración, o sea, restauración de altares. Cuando tú tienes una unción de adoración, vienes a restaurar los altares que han sido destruidos, que han sido tirados o que han sido abandonados. Amén. La unción, el 8 habla de la unción de la sobrenaturalidad, o sea, lo sobrenatural, los milagros, los prodigios. O sea, es una unción que ya no se ha valorado. Qué tremendo cuando Elías declaraba una palabra, hacía caer fuego, hacía que no hubiera lluvia o que hubiese lluvia, y se manifestaba. Es una unción de lo sobrenatural en milagros. Y creo que debemos anhelar y desear que ese espíritu se mueva en toda la carne, en todo el pueblo, me refiero en toda la carne, en nosotros como seres humanos. No que seamos carnales, sino que seamos espirituales, ¿verdad? Y en el número 9 dice unción de autoridad. Ya ve que como estábamos anteriormente hablando, que nos viene a dar autoridad, y aquí lo vuelve a corroborar.
autoridad para confrontar reyes, príncipes y principados, etcétera, etcétera. Entonces no nada más es que yo agarre y digo, ok, yo voy a ir a sacar demonios, voy a ir a declarar esto, si yo no tengo una autoridad, si yo no tengo una identidad, si yo no soy definido, si yo no tengo una cobertura. Y en el número 10 habla unción para el avivamiento, o sea, el fuego. Muchas veces, hermano, hermana, hemos mirado que ahora se ha perdido todo ese fuego, esa búsqueda con una entrega total donde a ti no te importa nada, sino que lo haces con un avivamiento tremendo dentro de tu ser, que tú provocas que el fuego que está derramado de Dios en ti se derrame en los demás. Entonces es bien importante, el fuego se ha perdido ya en la mayoría de las congregaciones o lugares donde se viene a glorificar el nombre de Dios, ya no hay un avivamiento, ya hay un fuego. Les cuesta o nos cuesta darle palmas al Señor, danzar, cantar, alabar, glorificar, amén. Entonces es bien importante, por eso es todo lo que encierra el espíritu de Elías. Y en el número 11 dice unción generacional. O sea, mire qué tremendo que cuando usted empieza a enseñar, usted empieza a formar algo y usted tiene lo que Dios le está entregando a usted, a esa unción que le dio a usted y que usted la está conservando y la está alimentando y la está acrecentando, va a ser traspasada, porque Elías le traspasó la unción a Eliseo. ¿Y qué fue lo que provocó que Eliseo recibiera esa unción? Que era obediente, que era sumiso, que era un servidor, que tenía identidad, sabía quién era y para quién trabajaba y a quién le servía. Él tenía la identidad de que sabía que su mentor, su padre espiritual, estaba apegado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Y es tremendo que cuando tú tienes una unción que cuidas, que cultivas, que alimentas, va a ser traspasado a tus hijos, y no solamente a tus hijos biológicos, sino también a tus hijos espirituales. Entonces yo también aquí le doy un anuncio, un mensaje a los hijos espirituales. Anhelemos tener la unción generacional, o sea, que nos traspasen esa unción, que la unción de nuestro Padre espiritual sea transferida a nuestras vidas, para que sea transferida a nuestras descendencias y a nuestros hijos espirituales. Pero es bien importante sujetarse, es bien importante estar allegados y junto al propósito de Dios de una manera sobrenatural. Pero mire, tremendo esto. Cuando yo recibo Eliseo recibe el traspaso de esta unción, porque ya ve que cuando le hace la pregunta que Elías a Eliseo, que qué es lo que él anhela, dice, yo quiero una doble porción tuya, si tú me vieres irme cuando yo sea llevado. Entonces qué tremendo que él estuvo, creo, yo me imagino que él se apegaba y no lo perdía de vista, él estaba atento a lo que él hacía, dónde iba, cuando se levantaba, cuando se acostaba, y eso vino a provocar que viniera una unción para el arrebatamiento. O sea, él arrebató la unción que tenía su padre espiritual, pero esta unción de Elías es la unción para el arrebatamiento, es la unción que debemos anhelar para estar preparados en el último tiempo, porque si no, no vamos a soportar los ataques. Mire, por eso dice, clamemos por el espíritu de Elías. Nuevamente lo vuelve a decir y nos vuelve a llevar a la escritura de una manera tremenda. Dice en Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, mire, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, por eso es necesario que para que sea restaurado el amor, la confianza, la alabanza, todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que ser primero en el espíritu de Elías. Por eso tenemos que anhelar para que sea renovado en ti el primer amor, sea renovado en mí el primer amor, porque en el primer amor nosotros dábamos todo y hemos dejado de hacerlo. Y el espíritu de Elías es una unción de restauración. Amén. Viene a restaurar completamente todo. Entonces tenemos que clamar con todo nuestro corazón para tener realmente lo que el Señor nos está llamando, lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros vengamos a recibir, mi hermano, que vengamos a tomar. Vengamos a tomar, Señor, del Señor lo que Él ya preparó. Amén. Y dice en Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble.
Qué tremendo, una doble porción. Y eso es en el espíritu de Elías, porque es la doble porción que recibió Eliseo. Entonces, qué tremendo, hermano, que lo está hablando, restauraré el doble. ¿Quién quiere el doble? Usted diga amén, yo quiero el doble, yo quiero el doble, amén. Y mire tremendo lo que dice en Hechos 3, 20 y 21. En el 20 dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, todo lo que se habló a través de los profetas va a tener un cumplimiento y ya se está cumpliendo. Tiempos de la restauración. Y tenemos que estar listos porque dice, el cielo debe retenerlo, o sea, tiene que mantenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado. O sea, el cielo es el responsable o va a ser el responsable de mantenerlo en el cielo antes de que viniera sin que todo estuviera restaurado. O sea, se va a restaurar todo y mientras va a estar detenido por el cielo, lo retiene. Dice, como anunció Dios por boca de los santos profetas en el pasado. O sea, va a estar ahí mientras empieza a ser restaurado. Entonces creo que tenemos que nosotros preocuparnos para que sea restaurada nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y sobre todo nuestra alabanza, nuestra adoración. Amén. Dice, la iglesia va a terminar como empezó. O sea, como empezó la iglesia, así va a terminar. No hay vuelta de hoja, mis hermanos. ¿Y cómo empezó? Empezó con un gran mover de Dios y va a terminar con un gran mover de Dios. Empezó con gobierno apostólico y va a terminar con un gobierno apostólico. Empezó con multitudes convirtiéndose a Cristo y terminará con multitudes convirtiéndose a Cristo, porque dice la palabra, y me viene este mensaje donde dice, y toda rodilla se doblará y declarará que Él es Rey. Amén. Empezó, dice, con grandes señales y milagros de Dios, y entonces terminará con grandes señales y milagros de Dios. Y está sucediendo. Se empezó con una unidad profunda en la iglesia y terminará con una gran unidad en la iglesia, porque en los momentos difíciles vas a querer tomarte de la mano de tu hermano y de tu otro hermano para sostenerte. Y creo que pastores nos debemos de tomar la mano como pastores, como ministros, para sostenernos para esos tiempos. Y dice también, dice, empezó con mucha gloria y terminará con demasiada gloria, con muchísima gloria, hermano. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos están listos para recibir esto, cuántos están anhelando el espíritu de Elías. Y es necesario, dice, que él permanezca en el cielo, en otra versión. O sea, es necesario que permanezca para que no venga antes y nos tome desapercibidos. Dice, yo quiero hallarlos haciendo así, haciendo como, ¿verdad? Dice, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Vuelve a hablar de restauración, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas en Hechos 3:21. Amén. Entonces, qué tremendo es, hermano. Restauración de todas las cosas. Y en cualquier idioma, todas son todas. No hay una que falte. Restauración de matrimonio, restauración financiero, restauración de salud, restauración de los hijos, del matrimonio. O sea, todo lo que usted quiera mencionar será restaurado. Ahora dice en Ruth 4:5 habla de la restauración del hombre. Y va a haber una restauración de la ciudad de Geser en Primera de Reyes 9:17. Va a haber una restauración de las manos, Primera de Reyes 13:6. Va a haber una restauración de la carne, ahora va a restaurar la carne en Segunda de Reyes 5:10. Primero la restauración del hombre, de la ciudad de Geser, las manos, viene a restaurar la carne, pero también viene a restaurar los límites, Segunda de Reyes 14:25, y restaurar la casa de Jehová. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Segunda de Crónicas 24:4. Y va a restaurar la obra, o sea que nada se va a quedar como está. Amén. Y en Segunda de Crónicas habla que va a restaurar a Jerusalén, va a restaurar el templo en Segunda de Crónicas, va a restaurar las ruinas en Esdras 9:9, va a restaurar las puertas, Nehemías 3:6, va a restaurar a los levitas, y que eso es lo que tenemos que anhelar, que los levitas se levanten para provocar la gloria y la presencia de Dios. Se va a restaurar el gobierno en Nehemías 3:17. Y va a restaurar a los hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él va a restaurar todo. Diga, va a restaurar todo.
Ahora en Nehemías 3:22, restaurar a los sacerdotes. Qué tan innecesario es que el sacerdocio sea restaurado. Y no solamente está hablando de los sacerdotes que representamos nosotros como pastores, como ministros, sino el sacerdocio en el hogar, en la casa, que el varón se levante cumpliendo la palabra que dice que sos cabeza y no cola. Amén. Y mire, tremendo, restaurará a los plateros y comerciantes en Nehemías 3:32. Y va a restaurar el muro en Nehemías 5:16. Va a restaurar el hombre, nuevamente lo habla en Job 33:26. Pero va a restaurar lo que pasó. O sea que todo aquello en lo que pasó y algo se dañó va a ser restaurado. Eclesiastés 3:15 va a restaurar a los jueces, Isaías 1:26, y va a restaurar el remanente. El remanente que hoy está, que necesita la restauración, va a ser restaurado por el poder y en el nombre bendito de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos pueden decir gracias, bendito Dios, por esa restauración? Y mire que en Isaías 49:8 habla, dice, va a restaurar la tierra. Qué tan importante, porque necesitamos una tierra fértil, necesitamos una tierra que dé fruto en abundancia para la honra y gloria de Dios. Va a restaurar la gloria, y no que no esté la gloria del Señor, sino que va a ser restaurada y esa gloria va a ser purificada. O sea, no la vamos a manchar, sino que va a ser pura, la vamos a mantener pura. En Nahum 2:2. Va a restaurar a Sión, va a restaurar el doble, dice, wow, en Zacarías 9:12, restaurar todas las cosas en Marcos 9:12, va a restaurar el reino, Hechos 1:6, y va a restaurar al caído. O sea, quiere decir, mi hermano, que hay muchas más cosas que lo va a restaurar. Pero yo te vengo a hablar de algo tremendo, que es la oposición. Hay una gran oposición que no hemos podido tal vez a poner atención, y ha pasado y ha estado esa oposición desde el profeta Elías. Y esta gran oposición, y que el Señor reprenda y destruya, lo vamos a ver ahorita, que es Jezabel. Y tremendamente, porque Jezabel, en lo tradicional de Jezabel, habla del matriarcado. Matriarcado quiere decir que cuando quiere tomar autoridad o poder, y cuando hablan de matriarcado es cuando quiere ella mandar, ella quiere tomar la autoridad, el gobierno, pero también es la manipulación. La fornicación, o sea, lo inmoral, el robo de viñas, la intimidación. O sea, qué tremendo. Ella vino a intimidar, vino a manipular, vino a estar sobre la cabeza, porque ella era la que mandaba, ella era la que hacía lo que quería, y su esposo prácticamente era un títere. Amén. Y vino a intimidar porque intimidó al profeta. Pero lo que yo le quiero ir y enseñar, que lo que dice Apocalipsis 2:19-20, yo conozco, dice, tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, o sea, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo lo que habla. Dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios conoce todo lo que usted hace, lo que nosotros hacemos, amor, fe, servicio, que trabajamos, entregamos, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene dice, contra nosotros o contra el pueblo o contra sus hijos, es que se tolera a esa mujer que se dice. No que alguien la puso, no que alguien la envió, sino que ella se está poniendo, que dice ser profetiza. Y todavía enseña y seduce a mis siervos. Entonces, qué tremendo que aquí habla de enseñanza, habla de seducción, pero también está hablando de que se puso, no que la pusieron, no que la enviaron, o se dice, no es que sea, sino que se dice ser. Dice, y llega a provocar que haya un problema ¿cómo se llama? En venir a pecar. Ahora mire esto, enseña. Es una de las características que lo hace. Usted puede mirar a alguien que enseña muy bien, muy bonito, pero, pero a través de su enseñanza seduce.
Y en la seducción provoca que haya una fornicación. Y no solamente estamos hablando de una fornicación física, sino también una fornicación en lo espiritual, en la palabra, etcétera, etcétera. Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que tener cuidado porque muchas veces no nos damos cuenta y por la seducción y por la enseñanza que nos dan, estamos comiendo lo sacrificado a los ídolos en vez de estar comiendo de la palabra de Dios. Ahora dice, enseña y seduce a los siervos. Vuelva a retocarlo. Enseña y seduce a los siervos. Y qué tremendo es esto, hermano, mi hermana, porque dice enseñar, viene de la palabra didasco, que es aprender, que es enseñar. O sea, en la misma aplicación amplía, enseñar, instruir, aprender. Amén. Entonces, quiere que enseñar de didasco viene a derivar, instruir, aprender. Aparentemente hay una enseñanza, aparentemente hay una instrucción. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice aquí, seduce, y la palabra seduce significa planao. Y viene a ser vagar. O sea, cuando hay una seducción, hay una contrariedad o hay una confusión, se hace vagar de seguridad, verdad o virtud. O sea, viene a engañar, viene a errar, a extraviar, etcétera, etcétera. Y de la palabra plane, porque seduce dice planao, y también se deriva planao de plane, que habla fraude. Wow, extorsión o extorsia o piedad, engañar, engañoso, error, extravio. Y habla también de planos, andar, vagabundear como vagabundo, impostor o guía, errado, engañador. Qué tremendo lo que está provocando esto, la seducción, que haya una vagabundez. Quiere decir que todo aquel que usted mira vagabundo está tristemente errado, está seducido. Amén. Ahora vamos a seguir adelante, que habla, dice, planado es vagar de seguridad y verdad y virtud. Y mira, aquí tiene la fotografía, aquellos que nosotros miramos que no tienen hogar. Y dice que los engaña, los extravía y los descarría. Qué tremendo que vienen a engañar lo que tienen, que van a tener paz, que van a tener seguridad, que van a tener lo mejor, tal vez en las drogas, tal vez en la fornicación, tal vez en el alcohol, tal vez en otras áreas, ¿verdad? Y los extravía porque los mete en un vicio, en una adicción que los hace desviarse del propósito de Dios, aún aquellos que deberían de ser salvos, ¿verdad? Aún también cuando son seducidos los ministros, llegan a terminar en la calle. Hay muchos ministros que están tristemente en la calle, que antes fueron tremendos predicadores, pero también los hace descarriar. Y hay que tener cuidado porque cuando habla de descarriar, es de desviar. Y mire, dice hasta llegar. La palabra hasta llegar dice fraude, hasta llegar al fraude, al error y desvío de la piedad. Dice, y terminar como vagabundo e impostor. O sea, es un guía errado. Es como dice aquel que ciego que dirige a otros ciegos, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar así. Es tremendo analizar cómo trabaja Jezabel. Y usted tiene que poner mucha atención, mi hermano, mi hermana, siervos de Dios, porque dice, número 1, te engaña para que no dejes guiar por tu autoridad. No te dejes guiar por tu autoridad. O sea, viene a confundirte, viene a seducirte para que pierdas autoridad. Entonces, lo primero que haces es que tu autoridad queda anulada. Número 2, dice, te desconecta de tu autoridad. Y al desconectarte de tu autoridad es como cuando te desconectas el teléfono, ya no tienes carga, ya no sabes qué hacer. Entonces te quita la autoridad y toma ya la autoridad. Y te extravía. Cuando ya no tienes autoridad, ya no sabes hacia dónde vas. Y ahora te diriges por lo que este espíritu hace. Te descarría, o sea, te mueve del carril, te mueve del camino, del propósito de Dios. Y te lleva a ser un vagabundo. Y yo creo que no nada más te lleva a ser un vagabundo, te lleva a ser hasta un idólatra, te lleva a la idolatría, te saca del propósito de Dios, etcétera, etcétera. Pero mire, los vagabundos son hijos de Jezabel. Qué tremendo. Y a veces nosotros no entendemos esto. Y en Apocalipsis 2, 22, 23, habla dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos hiere de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué tremendo, aquí está todo bien marcado. Dice, yo la arrojo a cama junto con los que se
adulteran con ella. Y habla de sus hijos, lo que va a suceder, que van a ser heridos de muerte. Qué tremendo aquí, que tenemos que poner atención. ¿Cuál es hacia dónde lleva el enemigo? Hacia dónde nos lleva Jezabel? Sino a una muerte completa y total. Amén. Dice ahora, la venganza de, dice. Jezabel habla de una venganza. Pero miren Jeremías 14, 10 al 18. Dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar, o sea, para ellos fue un gozo estar deleitándose en estar haciendo vagancias, en entrar en todas esas cosas del mundo y todo lo que los hizo caer Jezabel. Y no dieron reposo a sus pies, o sea que ahí sí no se cansaban para brincar, para hacer orgías, tantas cosas, pero hoy en día que se cansan para danzar, para servir al Señor. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Se me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo. Ay, 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 para bien. Cuando ayunen, ya no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y mire, hermano, a veces nosotros estamos clamando y clamando y clamando y clamando, y no nos hemos dado cuenta porque no tenemos el discernimiento, que son los hijos de Jezabel, que ya están predestinados para muerte, y nosotros estamos clama y clama y clama. Y aquí dice que él ya no permitirá ni escuchará los ruegos. Así que, mi hermano, tenemos que tener el espíritu de Elías para poder discernir. Ahora dice la palabra vagar, se deriva de noa. Dice oscilar, andar, dispensar, errante, inestable. Habla de titubear y zarandear. Qué tremendo, hermano. O sea, que es uno zarandeado, llega a ser zarandeada la persona, titubeado, ya no sabe si busca de Dios o si deja lo bueno por lo malo o deja lo malo por lo bueno. Ahora vienen las sentencias de Dios por esto. Número uno, no se agrada de ellos. O sea que Dios, por más que hagan, al menos que se arrepientan, pero si no se arrepienten, Dios no los mira con agrado. Dice que Él ama al pecador, más detesta el pecado. Amén. Se acordará de su maldad y castigará sus pecados. O sea, que no borra Él nada de lo que ellos han hecho, porque Él se recordará para castigarlos. Dice, Dios prohibió la intercesión por gente vagabunda, no ruegues por este pueblo. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Algo que dice nuestro apóstol, y dice, a mí me conviene que usted no obedezca, a mí me conviene que usted no me haga caso, a mí me conviene que usted haga como quiera, porque yo ya no tengo responsabilidad sobre usted. O sea, quiere decir que cuando nosotros empezamos a vagabundear, que ya no podemos, o sea, ya no somos parte de la obediencia, ya no somos parte del alineamiento, ya nadie va a clamar por nosotros. Y aquí lo está diciendo la palabra. Podríamos decir, ay no, nuestro Padre Espiritual, qué tremendo es, que dice que no se va a preocupar por nosotros, pero se va a preocupar por los que obedecen, se van a preocupar por los que sirven, se van a preocupar por los que agradan a Dios. Porque si Dios aquí dice, prohíbo la intercesión por gente vagabunda, usted y yo tenemos que obedecer al Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Hay que hacer ayunos con dirección profética. Hay que hacer ayunos con revelación, no solamente por quedar bien. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Así vengan con lo que vengan, hermano, vengamos. Él ya no lo aceptará, porque Él en su palabra está siendo claro. Les di tiempo para hacerlo, para arrepentirse. Ahora ya no recibo nada, porque dice su palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Qué tremendo, hermano. No va a ser que van a ser a morir así nomás de repente, no. Van a recibir espada, van a pasar hambre y pestilencia. Imagínense todo aquel vagabundo. ¿Acaso huele rico? ¿Acaso no está pasando hambres? ¿Acaso no algunos son golpeados, maltratados? Bueno, hermano, yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos cuide de no caer en y ser atrapados por este espíritu, porque el gran adversario es Jezabel. Mire usted en varias ciudades. Yo le voy a hablar, por ejemplo, de aquí en Phoenix, Arizona. A pesar que es Estados Unidos, California, muchos lugares, antes eran lugares que usted no miraba tanta gente vagabunda. Ahora mucha gente, aún hasta en los lugares que antes eran de ricos, hay mucha gente con sus casas de campaña o casas de cartón. ¿Por qué? Porque Jezabel los ha atrapado. Y dice,
En el verso 13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros. Oh, mire qué tremendo, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y mire qué tremendo, mi hermano, qué tremendo esto, porque dice Jehová, aquí los profetas le dicen, no veréis espada, o sea, entonces dicen, no veréis espada, o sea, están contradiciendo lo que la palabra de Dios habla, porque aquí en el versículo anterior, si nosotros nos damos cuenta, hermano, está hablando que dice que los consumirá espada con hambre y con pestilencia, y entonces aquí dice, y al pueblo le profetizan, ¿verdad? Será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre. Bueno, eso es lo que está hablando, ¿verdad? Antes de, pero aquí dice, no veréis espada. Permítame, aquí hubo una falla técnica. Bueno, cuando nos está hablando aquí, no veréis espada, o sea, les está dando una esperanza, pero es una falsa esperanza porque aquí lo está diciendo la palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Mire qué tremendo es, dice, no envié. Dice que él envió a Elías, pero en ningún momento dijo que envió a Jezabel. No puso a Jezabel, no dijo que ella era, sino que ella se decía ser. Entonces, mire qué tremendo, una falsedad. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. El tiempo se me está acabando, pero los profetas falsos serán consumidos. Amén. Qué tremendo, porque dice la palabra, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien les entierre, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Tenemos que alinearnos, tenemos que entrar en el camino, tenemos que entender que no podemos andar errantes. La vagancia llegó al profeta, al sacerdote y al pueblo. Oh, bendito Dios. Mire, el tiempo se me acaba, pero mire, la raíz de esto es por el no entender. Les faltó entendimiento. Hay que escudriñar la palabra. Proverbios 12:11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Y mire, tremendo lo que dice Job 12:24, él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hará vagar como por un yermo sin camino. Qué tremendo. Aplicando, han estado en un monte de iglesias, dice, un montón de iglesias andan para arriba y para abajo y no se han afirmado, no han echado raíces en ningún lugar, vagan de iglesia en iglesia, aún vagan de propósito en propósito y vagan de ministerio en ministerio. ¿Qué espíritu se está moviendo en ellos? Así que yo le quiero decir, mi hermano, ya cerrando esto, y que la hechicería de Jezabel está fuerte, que la hechicería de Jezabel se mueve. En Reyes, segunda de Reyes 9:22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú, y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre y tus muchas hechicerías? Qué tremendo, hermano. Y ya con esto yo voy a concluir, hermano, porque el tiempo se ha acabado, se nos ha acabado el tiempo. Amén. Yo le bendigo y le pido que esté atento a las enseñanzas, a este mensaje tan tremendo que Apóstol nos está participando, nos está entregando. Amén. Porque bendito Dios, es algo tremendo. Mire lo que dice Apocalipsis 2:19-20. Dice, y vuelve a hablar, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos que a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y mire, tremendo, y dije que ya voy a terminar, perdón un segundo más, se autonombra. Qué tremendo cuando aquellos se autonombran, que son pastores, que son profetas, se van, ay, santo. Pero dice en la Castellán, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se proclama a sí misma, profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar. En la otra, en la Junemán, espero tengan contra ti, empero tengo contra ti, que dejas a la mujer Jezabel,
la que se dice a sí misma profetiza, o sea, ella misma se está nombrando. No te nombres, deja que alguien te envíe, que alguien te nombre, que alguien te unge, que te dé tu llamado de parte de Dios. Pero y vuelvo a repetir en este versículo, perdón, tengo una cosa contra ti, toleras a esa mujer Jezabel que dice hablar de parte de Dios, o sea, una mentira, y dice, pero entrega en su enseñanza a mis siervos, incitándolas a entregarse a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los dioses. Qué tremendo el autonombramiento. El autonombramiento es jezabélico, mi hermano, mi hermana. Así que tengamos cuidado. Cuando vino al templo los principales en Mateo 21, 23 y 27, los sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Qué tremendo es esto, hermano. Él vino a hablarles con la palabra. Yo te vengo a decir, mi hermano, tenemos que entender con qué autoridad haces las cosas y quién te dio esa autoridad. Le está preguntando Jesús, Dios te está preguntando, me está preguntando, quién te nombró ministro, quién te delegó el ministerio, bajo qué autoridad estás, quién te dio esa autoridad. Hermano, estaremos continuando. Yo le bendigo, le doy un saludo bien grande desde esta ciudad, Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Les amamos. El pastor Héctor de los Santos les bendice. Nos miramos hasta pronto. La restauración de todas las cosas. Por el pastor Héctor de los Santos, desde Estados Unidos. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel.